Y es el momento de la increíble combinación por parte de Capablanca, el cual define la partida con dama por F8. Muy buenas a todos, soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y hoy vamos a analizar una partida súper importante en la historia del ajedrez. En este caso se enfrentaban José Raúl Capablanca, el retador, contra el campeón del mundo Emanuel Lasker. Esto sucedió en La Habana en el año 1921. Esta fue la partida número 11, es decir, Capablanca ya tenía una ventaja de 3-0 antes de esta partida y hoy veremos una obra maestra del juego posicional. La partida comienza con D4, D5, caballo F3, E6, C4, el gambito de dama declinado. Caballo F6, vino alfil G5, caballo BD7, E3. Noten cómo tranquilamente el blanco desarrolla sus piezas, por ejemplo con el alfil sobre G5, el caballo en F3 y luego que el alfil está fuera de la cadena de peones, se juega E3 para liberar también la acción del otro alfil. Alfil E7, caballo C3, enroque corto y torre C1. Esta jugada en principio puede parecer un poco extraña porque parece que no hay necesidad realmente de desarrollar la torre inmediatamente, pero obedece a un pequeño truco de apertura que es importante saber sobre este tipo de posiciones. Si el blanco desarrolla directamente el alfil sobre D3, el negro tiene la opción de jugar D por C4, alfil por C4 y de esta forma gana un tiempo sobre el alfil enemigo. Es por esto que el blanco lo que intenta hacer es desarrollar primero las otras piezas y cuando no haya algún tipo de opción, ahí recién jugar el alfil en D3, ¿no? Entonces el negro juega torre 8, dama C2, C6. Noten cómo no captura en C4 porque está esperando a que el blanco se desarrolle. Sin embargo, esta estrategia tampoco que es tan pero tan buena para las negras, ya que han debido jugar torre 8, que la verdad no es una jugada de las más útiles en la posición. Alfil D3, vino ahora sí D por C4, alfil por C4 y caballo D5. Bueno, esto es importante tenerlo presente. Lasker era un jugador el cual se consideraba como de los más psicológicos del mundo. ¿Qué significa esto? Él siempre intentaba planificar la idea de que al rival le moleste la posición que estaba jugando. Y ustedes me dirán, bueno, y Maxi, ¿qué tiene que ver esto con lo que se está desarrollando sobre el tablero? Bueno, lo curioso de todo esto es que esta maniobra con caballo D5 se llama variante Capablanca. Es decir, lo que estaba intentando hacer Lasker en esta posición era que Capablanca se enfrentara ante su propia defensa, ¿no? Eso normalmente, desde el punto de vista psicológico, es bastante difícil porque uno tiene un especial cariño por su propia variante. Noten cómo Lasker era muy inteligente en este aspecto. Lamentablemente no le funcionó en esta partida, ya que Capablanca conocía muy bien los caminos y manejó esta posición de forma magistral. Pero es muy importante muchas veces tener presente este tipo de detalles, ¿no? Alfil por E7, aquí Lasker comete su primera imprecisión, porque juega torre por E7, que la verdad no es de las mejores opciones, ya que la torre va a quedar en una situación un tanto difícil. Lo mejor era dama por E7, el blanco podría jugar caballo E4, B6 por ejemplo, enroque corto, caballo F6, alfil D3, alfil B7 y bueno, es verdad que el blanco tiene una leve ventaja ya que tiene más espacio, pero tampoco es que está pasando nada tan terrible. Noten cómo aquí por lo menos mantenemos la coordinación de todas las piezas, ¿no? El negro tiene menos espacio, pero al fin y al cabo está bastante sólido. En la partida vino, como dijimos, torre por E7, enroque corto, caballo F8 y torre Fd1. Es importante también tener presente cómo Capablanca, antes de atacar, antes de avanzar, por ejemplo, el centro, que sería la jugada que probablemente muchos estén pensando, desarrolla todas sus piezas, o sea, pone todas las piezas en las mejores casillas posibles. Vino alfil D7, E4 y aquí caballo B6. Podríamos considerar esto también como el segundo error de Lasker. ¿Por qué? Porque parece un poco mejor caballo por C3, dama por C3 y alfil E8. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿no es muy parecido a jugar caballo B6? Incluso mejor si mantengo un par de piezas, así puedo complicar la partida, podríamos pensar. Que probablemente también es lo que pensó Lasker. Al estar en el marcador tan abajo, dijo, bueno, mejor no evitemos el cambio e intentemos justamente continuar la lucha, ¿no? Pero ¿cuál es el problema?
Cuando tenemos una posición con menos espacio, es muy importante el intercambio de piezas, ¿sí? Porque de esa forma nosotros podemos liberar nuestra posición de forma mucho más eficiente. Veamos cómo luego, durante la partida, el caballo en B6 va a sufrir el problema de no tener una casilla clara hacia dónde ir, ¿no? Alfil F1, gran jugada por parte de Capablanca, porque lo más normal parecía alfil B3 realmente, ¿no? Pero alfil F1 mantiene el alfil en una casilla segura, lo puede revivir, por ejemplo, con G3, alfil G2 en algún momento, o incluso alfil H3 si fuera necesario, y al mismo tiempo sigue controlando la misma cantidad de casillas. Tengan en cuenta que los alfiles normalmente tienden a ser piezas de largo alcance. Vino torre C8, una jugada interesante que intenta en algún momento la ruptura con C5. Y aquí es cuando comienzan las maniobras magistrales por parte de Capablanca. Jugó B4. Cuando ustedes juegan al ajedrez, una de las cosas que tienen que siempre pensar es cuál es el plan del rival. En muchos casos, nuestra propia jugada básicamente consiste en evitar lo que el otro quiere hacer. Es por esto que si nosotros comenzamos pensando qué quiere hacer el rival, nos va a ser mucho más fácil luego delimitar cuáles son nuestras propias jugadas candidatas. Alfil E8, dama B3. Otra gran jugada profiláctica. ¿Por qué dama B3? Bueno, noten que la torre en C8 también tenía ideas de, por ejemplo, molestar a la dama en posibles cambios. Ahora, una posible ruptura con D5, por decir una maniobra, o B5, ya no serían equivocadas debido a que la dama no estaría bajo el ataque de la torre enemiga sin sufrir ningún tipo de clavada ni nada por el estilo. Vino torre S7, A4. Noten cómo el blanco sigue ganando espacio, en este caso por el flanco de dama, aprovechando la mala disposición de caballo en B6. Vino caballo G6, A5, caballo D7 y nuevamente Capablanca con otra gran jugada profiláctica. Si nosotros tuviéramos que pensar acá cuáles podrían ser las ideas por parte de las negras, una que viene bastante a la mente es E5, ya que cuando disponemos de menos espacio, las rupturas centrales suelen ser básicamente una de las mejores soluciones para justamente ganar un poco de espacio y destruir lo que nos está atenazando. Obviamente E5 directo no se puede hacer, pero en algún momento luego de dama E7 probablemente sí sea una opción. Es por esto que Capablanca aquí hace E5. Noten cómo con este fuerte centro evitamos la ruptura y al mismo tiempo generamos la casilla D6. Vino B6. Noten cómo el negro no se resigna e intenta molestar aún en la posición. Caballo E4, torre B8. Y aquí podríamos considerar que este fue casi como el único error que tuvo Capablanca en la posición, que de hecho es un error bastante menor. Jugó dama C3. ¿Cuál es el inconveniente de esta jugada? Que luego de caballo F4, por ejemplo, caballo D6, caballo D5, ahora perdemos un tiempo jugando dama A3. Es lo único, más o menos, y salvo una cosita un poquito, otro detallito más adelante, es lo único que podríamos decir que Capablanca no jugó perfecto. Es lo único que lo diferencia, honestamente, con una computadora. Porque luego, al haber analizado ya la partida con el Stockfish, puedo decir que fue casi el módulo, ¿no? Aquí el negro juega F6. Intenta romper la posición. Entonces Capablanca emplea una estrategia que realmente es muy, pero muy difícil a primera vista de entender. De hecho, lo que les aconsejo siempre en este tipo de situaciones es que hagan pausa en el video y traten ustedes de pensar qué harían en esta circunstancia. Bueno, imagino que ya habrán pensado, habrán tomado su tiempito y Capablanca hizo caballo por E8. ¿Por qué es tan difícil hacer esta jugada? Porque simplemente nuestro caballo parece sensacional y este alfil parece malísimo. Sin embargo, este alfil va a cobrar vida por H5. Y va a generar molestias sobre el centro y sobre el caballo de F3. Mientras que el caballo en D6 es verdad que luce súper bonito, súper bien ubicado, pero al mismo tiempo no está haciendo nada totalmente útil, ya que las torres no están bajo el fuego del caballo y la verdad que no se ve exactamente un plan que podríamos llevar a cabo gracias a ese caballo. Es por esto que Capablanca dice, ok, capturemos aquí y cambiemos nuestra ventaja de espacio, como es ahora, con por ejemplo el peón en 5, el peón en A5, etc., por una ventaja básicamente de un alfil en contra de un caballo en una posición abierta, más una mejor estructura de peones. En el ajedrez posicional es importante que no siempre vamos a mantener una sola ventaja toda la partida y vamos a ganar. También
y de hecho esto ocurre constantemente, las ventajas se van transformando. Noten que al eliminar el alfil, lo que hace Capablanca ahora es hacer E por F6, G por F6, se destruye el enroque enemigo. Si por ejemplo capturaba con cualquiera de los dos caballos, la casilla E5 era fuertísima para las blancas. Seguido también de que el peón en ese quedaría retrasado sobre una columna abierta y probablemente sea una debilidad que en algunos movimientos podríamos capturar, ¿no? Entonces, G por F6, B5. Noten la claridad de concepto por parte de Capablanca, ¿no? O sea, él acaba de ganar justamente el alfil contra el caballo, por ende, le convienen las posiciones abiertas. Es por esta razón que juega B5, el E por F6 e intenta abrir toda la posición. Ahora, ¿es esta la jugada más correcta? Bueno, no está mal, ¿sí? No está mal, pero parece ser que tal vez alfil C4 podría ser un mejor intento. Obviamente todo esto según el Stockfish. En una partida humana, bueno, también obviamente es una opción bastante razonable. La idea es jugar con alfil C4, torre 1 e intentar generar presión sobre E6. El único inconveniente que tiene B5, desde el punto de vista conceptual, es fantástica, pero existe un pequeño detalle que es que se puede jugar dama E7. Aún así, yo diría que la posición es mejor para las blancas, ya que ahora podemos jugar dama 2, C por B5, torre por C7, caballo por, A por, torre C1 y luego de por ejemplo la defensa de torre B7, G3 y el blanco después puede desarrollar el alfil sobre G2 y generar problemas en contra de la torre de B7. Como observarán, la posición no es que el blanco esté peor ni mucho menos, pero es mucho más arriesgada que tal vez jugando con alfil C4. Bueno, el Stockfish, por ejemplo, en esta posición dice que esto es leve ventaja para las blancas. Bueno, leve ventaja para las blancas con un peón de menos, para mí está bastante bien, ya que significa con amplia compensación por el material sacrificado. Entonces, B5, no sé si podremos caratularla como un error, pero tal vez como una leve imprecisión, porque alfil C4 mantenía un poco más la ventaja, pero noten que estamos ya hablando de la fineza, ¿no? O sea, pensemos que esta partida fue jugada en el año 1921, hace más de 100 años, y Capablanca está jugando como el motor en el 2024, una cosa impresionante. Torre BC8, B por C6, torre por C6, torre por C6, se intercambia todo. Y ahora noten cómo, gracias a estos intercambios, Capablanca ganó la ventaja del alfil contra el caballo. ¿Por qué es una ventaja? Porque al estar la posición abierta, el alfil puede justamente maniobrar a piacere, ¿no? Puede ir hacia cualquier lugar ya que tiene larga acción, mientras que los caballos son un poco más toscos a la hora de trasladarse desde un sector al otro. Por ejemplo, ya mismo podemos observar que el alfil podría incluso jugar alfil D3 y atacar el flanco de rey, como alfil B5 y atacar sobre el flanco de dama. Incluso en algunos casos llegar hacia C4 y luego atacar hacia el centro. Notan cómo el alfil tiene mucho poder en una posición abierta, mientras que los caballos, la verdad es que están en una situación bastante comprometida, ¿no? Por otro lado, el blanco tiene ventaja gracias a la dañada estructura de peones por parte del Asker. Vino torre 1. Luego de todo esto, uno podría decir, bueno, es momento ya de atacar directamente. No. Es momento de mejorar nuestras piezas. Porque es verdad, nosotros obtuvimos todas estas ventajas a cambio, pero nuestras piezas no están coordinadas de la mejor manera. Por eso que Capablanca comienza con una idea súper interesante que es básicamente mejorar todas las piezas y luego pasar al ataque. Dama C8, noten que caballo en F3, por ejemplo, parece muy buen caballo, ¿no? Tener una casilla muy natural, etc. Pero ¿hacia dónde va el caballo? ¿Qué función cumple? Ninguna. Por eso, caballo de 2. Vino caballo F8, caballo E4. Noten que ahora el caballo está atacando al menos una debilidad, al mismo tiempo que controla una posible casilla de entrada sobre C3. Vino dama D8, H4, otra fina jugada por parte de Capablanca, que tiene como idea, básicamente, si el caballo se dirige hacia G6, avanzar y generar molestias. Torre C7, vino dama B3, torre G7, G3. Bueno, la posición de Capablanca es impenetrable, ¿no? Es impresionante. Torre A7 y ahora alfil C4. Noten cómo Capablanca está básicamente disponiendo sus piezas, atacando a todas las posibles debilidades en la posición del negro, ¿no? Y es muy curioso porque en el momento en que se mejora la última pieza, aparecen básicamente las combinaciones. Por ejemplo, imaginemos que ahora el Asker, no sé, se asusta y juega torre B7, por decir una jugada. Bueno, aquí podemos continuar alfil por D5,
peón por y dama por D5 jaque. Luego de dama por, caballo por F6 y noten que recuperamos la dama con 2 peones de más. Es curioso, ¿no? Pero cuando se mejora la última pieza, aparecen las posibilidades tácticas. Vino torre A5 por parte de Lasker, el cual básicamente, bueno, está defendiendo como puede, con uñas y dientes la posición. Caballo C3. Otra gran jugada por parte de Capablanca. Recuerden, cuando estamos atacando, necesitamos cambiar las piezas del enemigo que están defendiendo tenazmente la posición. Entonces, con caballo C3 justamente eliminamos la mejor pieza defensiva del segundo jugador. Caballo por C3, dama por C3, rey F7. Bueno, ya el negro está en las últimas, digamos, ¿no? Está defendiendo como puede la posición, porque ahora sí que tiene varios problemas. El alfil claramente es mejor que el caballo. La dama y la torre del oponente están súper activas. El rey está descubierto, o sea, esto casi que es una cuestión de tiempo. Pero ojo, no se confíen, porque siempre es difícil ganar, y más a un campeón del mundo. Por eso debemos jugar bastante preciso aquí. Vino dama E3. Noten cómo Capablanca todo el tiempo está pensando en la mejora de las piezas al mismo tiempo que genera alguna pequeña amenaza, ¿no? Dama D6, dama E4. ¿Ven? Ahora la dama está espectacular. Ataca acá y ataca, por ejemplo, entrar por aquí, lo cual sería un ataque directo también sobre el peón de B6. O sea, él siempre va prestando atención a las debilidades. Torre A4, vino dama B7 jaque, rey G6 y aquí él juega dama C8. Dama C8 es una jugada bastante buena, aunque también existe, que es por supuesto de vuelta una variante del módulo, H5 jaque, ¿no? Que según Stockfish es la forma más precisa de definir la partida. Rey H6, dama F7, ¿no? Cuenta con un sacrificio de pieza, dama por F6, caballo G6, peón por, y ahora jaque, rey G5 y torre jaque. Y la partida está perdida para el segundo jugador. ¿Quiere decir que dama C8 es mala? Nah, también es una posibilidad. Lo que pasa es que nos obliga a jugar acá un poquito más pasivo con torre C1. Lasker, probablemente con problemas de tiempo, juega dama E7 con intención de defender la séptima fila, pero lo curioso es que más que defenderla, la debilita aún más, porque ahora el blanco dispone de la jugada alfil de 3 jaque. Rey H6, torre C7, torre jaque, rey G2, y luego de dama D6 llegamos a la increíble posición por parte de Capablanca, el cual define la partida con dama por F8. Noten que si por ejemplo se captura dama por F8, sigue torre por H7 y mate. Y si por ejemplo se jugase rey H5, podemos capturar la dama, cual golosos, pero también es mucho mejor dar mate. Recuerden que entre la dama y el mate preferimos siempre el mate, ¿ok? Yo sé que es muy tentador, pero no. Dama G7 jaque, rey F5, dama G4 y jaque mate. Bueno, una partida sensacional por parte de Capablanca, el cual nos ha demostrado que en el ajedrez posicional debemos ir transformando las ventajas poco a poco. En esta partida, ¿cómo lo hizo? Bueno, primero tuvo ventaja en espacio, luego pasó a tener una ventaja más de alfil contra caballo y las debilidades, y esas debilidades al final las transformó en un ataque de mate. Espero que les haya gustado la partida, que hayan aprendido en esta clase. Si fue así, no olviden de suscribirse al canal, es muy importante para mí, completamente gratuito, también como dejar ese like que hace que el algoritmo vea que les va a seguir recomendando estos videos, me va a ayudar muchísimo. Por otro lado, si les gustó la forma en que estoy enseñando, les gustaría mejorar su ajedrez, estoy brindando clases particulares, no solo en español, sino en inglés e en italiano, así que si tienen algún amigo internacional que básicamente necesite clase en esos idiomas, o estás en un país, en uno de estos países, y te gustó y querés tomar clases, podés hacerlo tranquilamente consultándome en mis redes sociales. Muchas gracias por ver el video y nos estamos viendo pronto. Chau, chau.